que es en su presente en donde la literatura peruana está comenzando a asumir un carácter auténtico, autóctono, es decir, que comienza a mirar hacia su interior. Antes no. Bien, citando a Mariátegui, en la historia de nuestra literatura, la colonia termina ahora, el Perú, hasta esta generación, no se había aún independizado de la metrópoli. Bajo este influjo precario, un nuevo sentimiento, una nueva revelación se anuncia. Por los caminos universales, ecuménicos que tanto se nos reprochan, nos vamos acercando cada vez más a nosotros mismos. Es evidente, por ser explícito con en este capítulo, que en todo momento Mariátegui está debatiendo con García Calderón y con Ribagüero, asimismo con Javier Prado y Ugarteche. Acabamos de mencionar a Calderón, el libro de Ribagüero con el que Mariátegui debate en su capítulo es otro conocido también de todos nosotros, el carácter de la literatura independiente, en el Perú independiente. Ahora, ¿cuál es el texto o textos con los que discuten el caso de Prado? En el 18, este autor, hay que recordar además que Mariátegui publica sus ensayos en la década del 20 en las revistas Mundial y Amauta. Prado, profesor Javier Prado, profesor senior samarquino, ya en este momento publica un extenso discurso que pronunció un año antes con el pequeño nombre del genio de la literatura, de la lengua y de la literatura castellana y sus caracteres en la historia intelectual del Perú. Este texto es pronunciado en la inauguración de la Academia Peruana de la Lengua, correspondiente a la española, en diciembre del 17, y en esta ocasión Prado pronuncia el discurso de apertura en sustitución de un consagrado y señor Ricardo Palma, que no pudo realizarlo justamente por la edad avanzada. Bien, lengua, literatura e historia intelectual son los tres enunciados que resumen el texto de Prado, junto con el de Perú. Este se ocupa de destacar las virtudes de la lengua española, su expresión de la literatura nacional con un sesgo hispanista, coherente con la ocasión, y aprovecha la oportunidad para presentar una detallada exposición del desarrollo del debate intelectual en el país, el movimiento de ideas de 3 siglos de colonia y uno de vida independiente, el siglo XIX. Son presentados con cierta generosidad. Para el siglo XIX, intelectuales, revistas, sociedades, ateneos, clubes literarios y ensayos historiográficos desfilan igualmente en su hoy poco conocido texto. Posiblemente en la actualidad definiríamos un trabajo así como un precursor ensayo de sociabilidades intelectuales. Cito una de sus frases de cierre. Prado: la vida intelectual de un país es expresión íntima de su espíritu que interpreta lo más hondo de su historia, de sus sentimientos y de sus caracteres permanentes, porque las ideas poseen un poder radiante que descubre y que ilumina las energías y misterios del corazón y del pensamiento, y porque ellas despiertan y desenvuelven las fuerzas creadoras que forman y elevan el alma de las naciones. Énfasis hispanista, élite intelectual, juicio optimista de la tradición. Es evidente que este no sería un texto para las simpatías de la mauta peruana. Pero más allá del debate ideológico, nos interesa aquí destacar este diálogo entre textos que desde la historia política, crítica literaria y desde diferentes perspectivas teóricas comienzan a presentar balances y juicios del movimiento intelectual peruano, específicamente del siglo XIX, en cuanto venimos comentando hasta aquí. Un siglo XIX que luego va a ser poco desarrollado por quienes algunas décadas antes ofrecerán estudios que los convertirán en nuestros clásicos de la historia de las ideas en el Perú. Muy bien, el segundo periodo, nuevamente digo, estoy usando aquí muestras de grupos de 3, básicamente para poder ofrecer eso, una muestra de este movimiento de la historia intelectual en el siglo XX peruano. Bien, el segundo grupo, entonces, los clásicos. La historia de las ideas en el Perú se consagró en el campo de la filosofía. Manuel Mejía Valera, Augusto Salazar Bondi y David Sobrevilla conforman el grupo de filósofos historiadores de las ideas que produjeron los textos más reconocidos en el campo especial y específicamente en el área del desarrollo de las ideas filosóficas en el Perú republicano. Ciertamente no son los únicos y tampoco los más recientes, pero no es exagerado reconocer su calidad de clásicos en esta área. Mejía Valera y Salazar Bondi publican sus trabajos más relevantes sobre el tema con pocos años de diferencia. En el 63, Mejía publica Fuentes para la historia de la filosofía en el Perú. En el 65, Salazar, Historia de las ideas en el Perú contemporáneo. Muy famoso. Aunque los títulos sean diferentes, ellos abordan temáticas muy parecidas y casi superpuestas. En el caso de Salazar Bondi se trata de un texto más acabado y claramente finalizado en cuanto a los objetivos de su estudio, en tanto que en el texto de Mejía Valera realiza más bien un levantamiento bibliográfico detallado y muy bien informado, pero distante aún de un análisis amplio o definitivo. Se trata de un listado bien documentado de materiales o fuentes, como el mismo autor explica y justifica al inicio de su trabajo. Es probablemente una de las razones por las cuales el texto de Salazar tuvo y tiene una recepción mayor en nuestro medio, y ciertamente es más referido que el trabajo de Mejía. De hecho, ha sido reeditado, si no me equivoco, en el 2010 o cerca de eso. Publicado con antecedencia de más de 2 años en el caso de Mejía,
Bueno, los contenidos que abordan los textos son conocidos por los investigadores contemporáneos del área, especialmente la historia de Salazar. Un análisis conceptual de la producción filosófica y extrafilosófica en el país que va desde las últimas dos últimas décadas del siglo XIX y llega al decenio del 50 en el 20. De hecho, la consolidada división positivistas, arielistas, centenaristas parte especialmente de estos trabajos. El libro de Mejía inicia su exposición en el tránsito de la colonia a la república y finaliza también hacia mediados del siglo pasado. Pero las coincidencias entre los textos de ambos autores no se agotan en su objeto y contenidos. Hay más. Ambos investigadores realizan parte de su formación como becarios en el Colegio de México en la década del 50, siglo XX. Ambos también vinculados al proyecto de Historia de Ideas Latinoamericana, están vinculados, ¿no? Dirigido por Leopoldo Sea, y de hecho realizan su labor de pesquisa para esos trabajos con financiamiento de la institución que auspicia el proyecto de SEA, Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Ambos trabajos también dedican especial atención al tema del positivismo en el Perú, especialidad de SEA. Mejía incluye como anexo el plan de trabajo que sobre el tema elabora y entrega en el Colegio de México el año 52. Por lo visto, nunca ha concluido. Salazar concluye así su proyecto con algún retraso y lo entrega el año 51 al instituto. Todo esto está referido en el prólogo y en la nota preliminar que aperturan sus libros respectivamente. Ahora bien, la pregunta de por qué dos autores peruanos que escriben sobre lo mismo y al mismo tiempo, desde el mismo espacio académico o vínculo institucional, con financiamientos también conexos, y en ambos casos también por aparente encargo de un mismo referente regional en el tema, Leopoldo Sea, todo esto además con diferentes resultados, es un problema pasible de un típico análisis de historia intelectual. Es decir, ejemplos claros de cómo contextos pueden estar presentes a diferentes niveles en las entrelíneas de los textos, y cómo todo ello también puede ayudarnos a entender de forma más comprensiva sus contenidos. En este caso, esto se hace más relevante al frisar que estamos ante dos de nuestros clásicos de historia de las ideas. Así la pregunta por el qué hacían Salazar, por el qué hacían Salazar y Mejía cuando escribían, adquiere un especial interés para nosotros. Pocas cosas más estimulantes, pienso, que intentar un análisis de historia intelectual sobre el trabajo y las acciones de historiadores de ideas. De ahí una sugestión. Bueno, David Sobrevilla publica en 81 Las ideas en el Perú contemporáneo, un extenso capítulo incluido en el tomo 11 de la Historia del Perú, editada por Juan Mejía Vaca. El referente de Sobrevilla es el estudio previo de Salazar, el cual pretende superar mediante una actualización de fuentes, una ampliación de objeto y una superación del método, aquel vincular ideas y hechos que García Calderón refería en el año 7. Cito Sobrevilla: nosotros queremos escribir una historia de las ideas en el Perú contemporáneo que esté al día, que abarque no solo las ideas filosóficas, sino las ideas en general, y que tenga en cuenta la interrelación entre el movimiento de la estructura productiva y el de la superestructura ideológica. Efectivamente, el autor amplía el número de autores y materias, los organiza de forma más reglada por grupos o escuelas, amplía el periodo de estudio hasta la década del 70, organizado de forma bien escalonada, escuelas, autores, textos y contenidos. El típico método de la historia de ideas. La tentativa de aproximar la estructura a la superestructura resulta de alguna forma cuestionable, toda vez que se resume a un ejercicio final de 4 páginas, en donde pretende vincular las corrientes eidéticas del periodo republicano al movimiento económico estructural. Vincular ideas y hechos, en el caso de Sobrevilla del 81, económicos. Bien, la historia de las ideas en el Perú, filosóficas específicamente, ha mantenido una continuidad de trabajo entre los sucesores de estos autores, que nombré aquí como clásicos. Y al presente parece haber perdido complejos en cuanto a la necesidad de apelar al contexto, más allá de sus objetos específicos de estudio, el contenido e intercambio de ideas. El valor de estas operaciones de análisis se mantiene intacto, con trabajos más recientes como los de María Rivar, Augusto Castro, Pablo Quintanilla, Rubén Quirós, entre otros. Sin embargo, desde el campo historiográfico, el tratamiento de los aspectos intelectuales del conocimiento histórico viene reclamando localmente también un nivel de análisis más contextual, con el objetivo de recrear espacios de debate, es decir, historias que más allá del análisis de contenidos, aunque aún aquellos muy bien elaborados, buscan también describir acciones o eventos discursivos a los que podemos llamar intertextuales. Autores y textos que dialogan de formas diversas entre sí y con otros, y los diferentes niveles de contextos lingüísticos presentes en todo ello. Y así llegamos al final del siglo XX. Paso entonces al tercer grupo y a esta tercera muestra de 3, los contemporáneos. En las últimas décadas, de los 90 del siglo XX en adelante, vienen apareciendo trabajos
Aproximadamente. Bueno, vienen apareciendo trabajos en las áreas de historia, sociología, crítica literaria, ciencia política y también filosofía en nuestro medio local, dedicados al análisis del movimiento de ideas o intelectual de diferentes periodos y temporalidades, también el republicano. Un grupo creciente de estos refleja un énfasis especial en los aspectos que la crítica contemporánea sobre las mediaciones del lenguaje, el llamado giro lingüístico, viene desarrollando en Occidente. De formas más o menos directas, cada vez son menos los trabajos que desatienden estas dimensiones en el análisis de sus respectivos discursos, objetos de estudio. En algunos casos incluso encontramos referencias explícitas al debate contextualista inglés, entre otros con diferentes despliegues en su contenido. Cuando hablo de contextualismo inglés, hablamos de Skinner, Pocock y compañía, esta teoría bastante conocida o referida en historia intelectual occidental, regional también. Bueno, estudios como los de Fernando de Traseñís, Sanders, Gutenberg, Karen Sanders, Claudia Rosas, Cristóbal Aljovín, Carlos Aguirre, Paulo Drinot, entre varios otros, por mencionar solamente algunos ejemplos, desde la sociología, la variada producción de Osmar González, los estudios de crítica literaria de Marcel Velázquez, o los trabajos de reciente aparición de algunos de los filósofos en actividad antes mencionados. Reflejan también, ¿no?, y a pesar de la aparente contradicción, de variada forma y desde diferentes posiciones, estas configuraciones teóricas a las que cada vez es más difícil contornar para quienes trabajan intelectuales, escritos o ideas. A todo esto hay que sumar a la recepción también creciente de la historia conceptual alemana, traducida localmente a estudios de reciente aparición, por ejemplo, el texto, esta compilación también del Aljovín, ¿no?, que ya mencioné. Muy bien, en este punto iré a comentar 3 textos publicados en la década pasada, que me parece pueden cumplir la función de una muestra representativa en el área y que reflejan además esta introducción cada vez más evidente de la historia intelectual en el Perú. ¿Tengo 5 minutos todavía? Pregunto. Sí, hola. A las 4:31 recién son 5 minutos. Correcto. Perfecto. Esto es, con 5 minutos termino antes. Ok. Muy bien. En el último trienio, el historiador José Luis Renique, nacido en 52, radicado en Nueva York, ha publicado varios estudios sobre aspectos discursivos en el Perú republicano, específicamente sobre intelectuales, Imaginar la Nación del 2015. Un análisis de los discursos identitarios que sobre la nación peruana encontramos entre los escritos de intelectuales más y menos reconocidos a lo largo de un periodo de 50 años, en el entresiglos, 1881-1932. El Perú, los peruanos, las definiciones de nuestra identidad y destino como nación son las preocupaciones que desde el presente llevan a Renique a interrogar de forma casi informal a personajes que van desde el reservista González Prada hasta el joven Víctor Raúl Año. Renique ha declarado que sus trabajos, específicamente, no tienen por objeto discutir disquisiciones teórico-historiográficas. No obstante, y como sabemos, toda posición de estudio parte, aun cuando implícitamente, de una teoría. Cito de su introducción. Y así, dice Renique, se hace necesario no solo leer textos, sino oír conversaciones. Se elige efectuar, en otras palabras, una suerte de eavesdropping o chuponeo historiográfico que permita acceder a la relación del autor con su época y sus redes personales. Releer en clave histórica textos ya leídos con el empobrecimiento subsiguiente en clave ideológica. Renique, página 28. Muy bien, esta clave histórica de Renique, desde mi lectura, refiere a la necesidad metodológica de devolver los textos a sus contextos de debate, ejercicio en el que Renique obtiene importantes resultados. Renunciar a lo que autores clásicos y textos tienen para decirnos en el presente, y de acuerdo a nuestros contingentes intereses en la clave ideológica, y privilegiar lo que ellos dicen y hacen o pretenden hacer y decir en su propio presente y de acuerdo a sus propios contingentes intereses en el contexto original de su discursividad. En el mismo año, el sociólogo Gonzalo Portocarrero, que ha fallecido, publica La urgencia por decir nosotros, los intelectuales y la idea de nación en el Perú republicano. En un tema próximo al de Renique, aunque a un periodo más amplio, siglos XIX y XX, y valiéndose del análisis de casos modelos representativos para diferentes periodos, Portocarrero aborda un objeto que ya ha trabajado desde sus publicaciones iniciales, intelectuales y discursos. Perdón. No obstante, y como es natural, se puede percibir una evolución en la elección de sus métodos de análisis. Cito a Portocarrero. Como lector podrá percatarse, no solo interesa la obra de los intelectuales, también me concierne la vida que la genera. Se trata de investigar cómo así, en una biografía, todo confluye hacia la elaboración de un proyecto de vida, que resulta sugerente para muchos, ya que pretende incluir a todos. Más adelante nos dice,
Esto no significa ignorar o descuidar la dimensión intertextual, pues es necesario colocar la obra en el contexto de su época y reconstruir las influencias que recibió y transformó. Portocarrero, página 17 y 27, respectivamente. Bien, esto puede parecer no necesariamente novedoso, aun cuando en la obra de Portocarrero pueda representar, sí, por lo menos en la declaración de intenciones, un giro. Pero veamos, cuando Portocarrero dice no solo interesa la obra y coloca en destaque la dimensión intertextual, su intención parece ser desplazar el análisis sociológico, muchas veces centrado en las obras en sí y en los contenidos de discursos o textos que aportan a un determinado análisis o teoría social, hacia el énfasis necesario en el proyecto, influencias, recreación y nuevamente el contexto en que la obra o texto pretende operar. Colocar la obra en relación a otras obras en determinados medios es como realmente aparecen ellas en la historia. Además de un análisis elegante y agudo, este giro metodológico en el libro de Portocarrero se traduce también en resultados evidentes. Bien, tercer ejemplo. Perdón, la garganta no está muy bien. En fin, el clima, ¿cierto? Ok, 2 años antes, 2013, aparece un nuevo escrito en la constante obra de Carmen McEvoy. Hablo de En pos de la República, ensayos de historia política e intelectual, una recopilación de ensayos sobre historia de lenguajes políticos que la historiadora ha venido publicando en diferentes trabajos colectivos, reunidos en un libro esta vez, con alguna organicidad temática y temporal. Además ha tenido una reedición reciente, bueno, hace algunos años. Bernardo Monteagudo, Juan Espinosa, los aún poco rescatados José Arnaldo Márquez y Juan Bustamante. Tengo que hacer mención que no he leído todavía el texto que acaba de publicar nuestro colega Carlos Alberto, ¿no? Entonces, obviamente, digamos, por eso todavía digo poco rescatados Arnaldo Márquez, Juan Bustamante, Raimondi, García Calderón, Valdelomar y su cercano Manuel Pardo, como protagonizan ensayos en los que McEvoy vincula el proyecto de cada personaje, así como el conjunto de sus variados escritos, al contexto de los lenguajes de cada momento, privilegiadamente el concepto o idea republicana. El concepto república o republicanismo es el lenguaje político que establece una línea de continuidad entre sus intelectuales objetos de estudio y justifica además el libro. Es decir, este es el punto central, aunque aquello que está por detrás o dentro de todos estos discursos y el tema que finalmente motive el interés y elección de McEvoy. Sobre su libro nos dice: intenta hacer un texto de divulgación en el cual el lector siga la trayectoria de un concepto y de los hombres que en diferentes coyunturas de los siglos XIX y XX lo publicitaron, se propusieron concretarlo e incluso reinterpretarlo. Más adelante McEvoy, el espacio intelectual y lingüístico en el cual surge el texto es tan fundamental que resulta imposible comprender los matices del pensamiento que un autor quiere formular si antes no se explora la situación dentro de la cual las ideas se hacen inteligibles. A pesar de partir de diferentes perspectivas, y aquí llegando a un balance, digamos, voy a saltar ya al final, a pesar entonces de partir desde diferentes perspectivas, realizar diferentes tipos de análisis e incluso utilizar diferentes estilos de escritura, los 3 textos que acabo de presentar en esta última sección, los contemporáneos, presentar como representativos de la contemporaneidad, tienen en común su objeto de estudio intelectuales. Esto es, agentes con capacidad discursiva que publican y difunden textos por diferentes medios y cuyos efectos o recepción son de alguna forma mesurables. Ello independiente de su organicidad, es decir, labor o participación concreta en el aparato estatal, político partidario, etc. Los lenguajes del republicanismo, de la identidad nacional o de la peruanidad y su viabilidad o posible concreción en el tiempo atraviesan como marco de inicio a fin las numerosas páginas de estos estudios. El tiempo del efecto y la concreción de los discursos que analizan puede ser nuestro presente, puede ser algún punto del futuro, no es ello algo tan claro, pero el lugar, su espacio, si es aquí, el Perú, un poco enrevesado eso último, ¿cierto? De forma breve entonces, y ahora sí finalizando. La historiografía peruana participa tradicionalmente del movimiento historiográfico internacional con matices o intensidad propias. La historia intelectual no es una excepción en este punto, con una tradición extensa en la región y en el país, en historia de ideas practicada tanto por filósofos como por nuestros historiadores más destacados, pienso en Basadre también, ya citado antes. Los investigadores peruanos encuentran oportunidad de incorporar y recrear novedades teóricas en el área a un corpus amplio de estudios locales en un diálogo constante de lo propio y la novedad.
de formas más directas o indirectas, y crecientemente los elementos que acompañan la crítica reciente en torno a la práctica de historiar ámbitos o contextos intelectuales vienen siendo debatidos y aplicados en la historiografía local desde por lo menos los 90 pasados. ¿Es realmente relevante un debate hecho desde estándares europeos o americanos para el estudio de intelectuales y textos en nuestro medio? Tenemos que asumir la incorporación de estas nociones significativa, de estas nociones significa un avance en relación a una discontinua, pero no por ello poco consolidada tradición en la historia de ideas. Son preguntas que merecemos responder, pero con conocimiento de causa o fundamento, es decir, en un sentido o en otro, pero a partir del conocimiento de este debate. Dejo aquí una cita de Skinner como invitación para hacer esto. Y con esto finalizo. Tan pronto como veamos que no hay una idea definida a la cual hayan contribuido diversos autores, sino únicamente una variedad de enunciados, hechos con palabras por una serie de agentes diferentes con una diversidad de intenciones, lo que también advertimos es que no hay una historia de la idea que debe escribirse, sino tan solo una historia necesariamente concentrada en los distintos agentes intelectuales que usaron la idea en sus diversas situaciones e intenciones al usarla. Así, la única historia que hay que escribir es la de los diversos enunciados construidos con la expresión en cuestión. Muy bien, muchas gracias. Es eso. ¿Una pregunta? En cuanto alguien se anima, solamente un comentario breve. Sí, imagino que alguien está pensando en alguna pregunta, si alguien desea, claro, puede escribir y tal. Solo comentar, primero agradecer, ¿no? También, yo creo que, digamos, no coloqué mucho énfasis en eso al inicio, a Carlos, a Gonzalo, a los organizadores. Este texto que tú mencionas, Carlos, el diccionario de Juan Espinosa, una de las fans del texto es McEvoy, ¿no? Que lo ha mencionado varias veces, siempre lo refiere como una muestra así de la cultura política liberal, ¿no? Dentro del segmento de él, digamos, de este periodo, de este debate intenso entre liberales y conservadores, que nosotros no tenemos tanta facilidad de reconocer porque nuestras categorías han cambiado mucho, ¿no? Entonces, para aproximarse al 19, digamos, ese tipo de textos son fundamentales, como tú mismo acabas de colocar, eso es un comentario, y también de repente si quieres comentar tú, o sea, una pregunta. eh, eh, como tú mismo acabas de colocar, muchos de estos personajes no solamente son poco referidos, por no decir conocidos, y sus textos entonces digamos, ni mencionarlos, ¿no? Es decir, esta biografía, quién es, de dónde viene, a dónde produce, si es peruano, si no lo es al final, o cuáles son los marcos, ¿no? Para ver, definir eso. Eh, eh, y tiene que ver con una cosa que alguna vez yo pude conversar hablando de esta autora, que creo que todos conocemos y respetamos, ¿no? Carmen McEvoy, y ella decía, conversábamos así, digamos, lúdicamente, una librería, me acuerdo, en algún lugar ahí en un congreso. Y ella me decía, bueno, pues, estos argentinos, ¿no? ¿Cómo tuvieron esa generación brillante, pues, estos liberales, estos clásicos, ¿no? Hablando de Sarmiento, de Alberdi, en fin, todos ellos, ¿no? Esta generación 37, que así la llaman. Y le decía, bueno, sí, pero es que los argentinos hacen muy buen marketing, ¿no? Su historiografía es muy buena haciendo eso, marketing. O sea, obviamente con un contenido atrás, sin duda, lleno de contradicciones además, porque son personajes bien complejos, con muchas luces y muchas sombras también, ¿no? Y en un periodo en que Argentina está saliendo, transformándose en un lugar muy periférico, muy parcial, a una gran potencia, ¿no? Hacia el final del 19. Pero ¿por qué yo le decía eso, digamos? Porque nosotros no hacemos eso necesariamente con nuestro propio 19. Nosotros tenemos nuestros clásicos, que si están ahí, podrán tener una dimensión mayor, podrán tener una dimensión, digamos, que se puede mesurar, inclusive comparar, pero no los rescatamos probablemente pues, por una serie de circunstancias que tienen que ver también con la historiografía, el modelo y la configuración, digamos, del mundo de la historia y particularmente de los estudios sobre el siglo XIX, por ejemplo, de mediados, ¿no? Es este momento, además, a lo McEvoy o al Jovín o cualquiera de los muchos historiadores que trabajan en este periodo, que es este momento de conformación de la república y de la idea de nación independiente, republicana, ¿no? Este proceso se da particularmente ahí. Entonces, nosotros probablemente tengamos nuestros clásicos, no los discutimos lo suficiente, mucho menos los marketeamos, por lo menos no está hecha esa tentativa. Ahora, tu texto, que además yo dije, y con eso voy a terminar de comentar, que yo no he leído todavía, tengo muchas ganas, ¿no? Carlos, y seguramente Gonzalo también, y
creo que aporta, es un aporte más, ¿no? En ese sentido de colocar ahí, ok, están estos personajes, esta generación, o este grupo, o estos grupos, ¿no? Varios. De hecho, hay conflictos y cada uno probablemente es complejo, ¿no? Para seguir en ese camino, ¿no? Digamos, traer estos nuevamente al presente, rememorarlos y reconocerlos, ¿no? Y también después hacer un poco de marketing, ¿no? Bueno, nada, es un comentario, no sé si Gonzalo alguien más tiene. Sí, no sé si alguien más desea hacer un comentario final o alguna pregunta. Por el chat pueden escribir o pueden levantar la mano en la misma plataforma Zoom. Sale la opción para levantar la mano. Bueno, si ya no hay ninguna pregunta, podemos dar por finalizado la mesa del simposio de Desarrollo Intelectual y Conceptual. No sé si el coordinador, Ah, Carlos sí, Pérez Garay, sí, desee sí, hacer un claro. comentario final. Bueno, gracias, Sarita. Agradezco sobre todo pues al comité organizador del Congreso Nacional de Historia, ¿no? A esas autoridades, a la comisión de la Universidad Jorge Basadre de Groma, ¿no? Por darnos oportunidad a todos los expositores y sobre todo por acordarse justamente de la historia intelectual, ¿no? La historia conceptual. Entonces, hay que seguir trabajando justamente por esta temática y bueno, pues invitar a los demás historiadores, colegas, estudiantes que se unan justamente a escribir sobre estos temas, ¿no? Que es una beta muy rica en estos últimos años, ¿no? Entonces también agradezco a Paul, ¿no? Porque también es uno de los grandes difusores, ¿no? Y a Gonzalo también, por participar en este evento, ¿no? Y bueno, pues esperemos que, y suerte pues justamente en este campo, ¿no? Que nosotros estamos inmersos, ¿no? El campo de la historia intelectual, la historia conceptual, ¿no? Bueno, eso sería todo, Clarita. Pues invitar a todos pues, que sigan asistiendo y escuchando y viendo, ¿no? Este programa tan interesante del Congreso Nacional de Historia, ¿no? Eso sería todo. Ok, bueno, muchas gracias a todos ustedes por su participación. Bueno, de esta manera han culminado todas las disertaciones de la mesa correspondiente al Simposio Historia Intelectual y Conceptual. Bueno, en nombre del comité organizador del 10º Congreso Nacional de Historia, agradecemos al coordinador, ¿no?, del Magíster Carlos Alberto Pérez Garay por su gran disposición, por el buen desarrollo de este simposio, y a los ponentes por su gran disertación y los participantes por su asistencia. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Chao, Gonzalo. Chao, Carlos. Chao, chao, chao. Gracias a todos. Chao, chao, Gonzalo. Nos vemos. Chao, chao. Éxitos a todos. Ya nos vemos. Chao, Carlos. Chao, chao, chao. Chao, Juan. Chao, Carlos, cuídate. Chao, chao. Recording stopped. No olviden, por favor, los participantes asistentes, encontrarnos aquí minutos antes a las 7 para una mesa más larga. Gracias. Ya, muy bien, muy bien. Gracias.
Saludos estimados, no olviden unirse a la sala principal minutos antes de las 7 para la presentación de la Asociación de Historiadores del Perú. Están cordialmente invitados.